Tenías algo para contarnos, ¿verdad, Nori? Sí, un poco empezar a introducirnos o a meternos, a embullirnos en lo que anticipé al comienzo del programa, meternos a pensar eh, con cierta colaboración, vamos a decirlo, y además orgullosos de poder hacer esto, colaboración en el sentido de que vamos a recoger algunos dichos, algunas declaraciones, alguna participación en un programa que hemos visto y nos ha impactado mucho, que es un programa de la televisión pública, una emisión de Desiguales, en donde Alicia Stolkiner, que es titular de la Cátedra de Salud Pública y Salud Mental de la UBA Psicología, y Santiago Levín, que es presidente de la Asociación de Psiquiatría, eh, eh, nos ayudan bastante a pensar desde sus saberes y sus formaciones acerca de estas cuestiones que planteaba previamente Nélida y Oyentada, que era un poco poder introducirnos en este tema que no es poco conflictivo, de ver cómo salimos de esto, ¿no? O sea, esta pandemia nos afecta como sujetos y las preguntas que se nos disparan acerca de cómo estamos y cómo saldremos, ¿no? Frente a tanta incertidumbre, frente a tanta complejidad, y hacemos este recorte de la salud mental, porque la salud mental es un territorio de la salud que a veces reviste cierta incomodidad, si quieren, ¿no? En algún sentido parece que fuera un territorio en el que solo algunos, bueno, privilegiados pueden acceder, o bien pensar que, bueno, si después están los locos, ¿no? Pero en el medio, ¿no? En el continuo entre salud y enfermedad, porque en parte lo que acabo de decir tiene cierto rasgo de verdad, o sea, algunos pueden acceder a una atención un poco más artesanal acerca de su propio cuidado, y otros francamente no. Y en el continuo es en donde nos ayudan a pensar Santiago Levín y Alicia Stolkiner acerca de pensar una perspectiva de salud mental como dentro de la salud integral, pensar un trabajo en territorios, pensar la salud mental dentro de la atención primaria de la salud, ¿no? Esa atención que nos permite mirar el territorio y estar pensándonos como sujetos todo el tiempo, no solo cuando ya algo está colapsando, ¿no? Y pensaba que en esta situación de pandemia, que nos muestra tanto en dónde estábamos cuando la pandemia se desata, nos muestra también en estas inequidades en relación con la salud mental. Y surgen algunas cuestiones que no tienen poco que ver con esto que estaba diciendo, que son, bueno, algunas versiones de lo que va desatando, ¿no? esta pandemia. En principio, pensar que vamos a salir todos enfermos, ¿no? Locos, angustiados, quebrados. En vez de poder tal vez pensarnos desde cierta complejidad, que frente a algo tan enorme e impensable como la pandemia, la muerte, nosotros sujetos estamos atravesados todo el tiempo intentando dar respuestas que nos reubiquen, ¿no? Y construyendo narrativas. Anticipo un poco todo esto, pero si te parece bien, vamos al primer audio que tenemos preparado para después comentar sobre este primer audio, que es de Santiago Levín. Bueno, ¿vos querés pasar el primero uno y después el otro, o los dos simultáneamente, Nori? Vamos con el audio 3 y 4 y después nos juntamos entre las tres, si les parece bien, hacer algunos comentarios. Dale, vamos. Estas experiencias dejan una huella psíquica cuya elaboración individual y grupal depende mucho de cómo nos comportemos en conjunto
y de qué modo podamos activar la solidaridad, la cooperación, la ayuda, la empatía, la ternura hacia el otro. La pandemia trae como un efecto muy difícil de evitar la medicalización, pero ya no la medicalización como la mencionábamos antes, sino que esto es la corporización, digamos, de la medicalización. Estamos hablando todos de vacunas, estamos hablando de antiparasitarios, de antivirales, todo el mundo se hizo experto en los mecanismos de acción de las distintas vacunas y perdemos un poco de vista el aspecto subjetivo de la pandemia, el aspecto cultural de la pandemia, el aspecto político, que tiene que ver con, por ejemplo, con las narrativas que contribuimos a generar. Y acá es donde viene otra parte importante que me parece en este punto de la segunda ola de la pandemia. Es crucial que empecemos entre todos a intentar construir una narrativa que otorgue cierta esperanza al esfuerzo. Claro. Porque, ¿por qué alguien va a cumplir todas las medidas sugeridas por el Ministerio de Salud de la Nación? ¿Por qué? ¿Por temor a la muerte? Puede ser. Eso solo no alcanza. Entonces, es necesario también poder ayudar. Una de las cosas que más se ha perdido en la pandemia es la serenidad para pensar. Estamos todos tan atorados que buscamos explicaciones muy rápidas, muy sencillas, entramos acá, salimos. Entonces, me parece importante recuperar cierta serenidad, recuperar la idea de mañana. Esto va a pasar, vamos a volver a caminar sin barbijo, tal vez pase un tiempo más, un tiempo menos. La vacuna es una parte muy importante de la solución. Y recuperar la posibilidad de pensarnos como conjunto y de pensar en los otros. Bueno, aquí estamos volviendo. Cuántas cosas que dijo Santiago Levin, qué densidad en lo que dijo, pero pensaba en haciendo un puente con este espacio, ¿no? Donde estamos pensando en la educación, estamos pensando en los niños, estamos pensando en los adolescentes y también en los docentes. Pensaba y quería poner ahí un punto en esta cuestión de poder tener serenidad para pensar, ¿no? Porque parte de lo que nos genera esta sensación de estar frente a algo que nos es tan desconocido y frente al cansancio, ¿no? Con que nos encuentra esta segunda ola, ¿no? Porque también hablemos, como vos conversabas con Elena, con Oscar Rizzo, no estamos en los inicios, estamos transitando un segundo tiempo que no nos encuentra igual, nos encuentra agotados, más tristes, más cansados, ¿no? Y qué importante esta perspectiva, entonces pensaba de los adultos que están con las chiques, con los adolescentes, de poder ubicarse en un lugar de serenidad, tratando de hacer algo con este agotamiento y este cansancio para poder acompañar a las niñas, porque las niñas, en algún momento dice Alicia Stolkiner, las niñas y los adolescentes tienen recursos para poder elaborar aquello que uno podría pensar, bueno, es traumático, ¿no? Es traumático o tal vez dejará alguna marca, ¿no? Pero los pibes tienen recursos como para poder elaborar desde el juego, desde el arte, desde las conversaciones, cómo ir tramitando esta enorme carga emocional y de contexto. No sé ustedes cómo lo ven, Nélida y Ele. Mira, yo rescataba estas palabras de Levin que me parecen fantásticas, digamos, poderlas traer acá, ¿no? Y tu palabra, por supuesto. Esta idea de serenidad que comparto, estamos todos como... seguimos con una máquina, ¿no? Tengo esa sensación, ¿no? De que a veces nos cuesta mucho detenernos a pensar. También esto me parece que también tiene que ver con la cantidad de estímulos que tenemos permanentes, ¿no? En relación a los medios de comunicación, por ejemplo. También me parece bien interesante poder hablar un poquito de la medicalización de la que él habla, ¿no? Todos nos hicimos expertos, dice él, en vacunas, nos hicimos expertos en
en medicamentos, que seguramente en estos tiempos debe haber aumentado muchísimo la cantidad de fármacos que se han adquirido en relación a los temas de salud mental, pero muy probablemente. Pero también quiero remarcar esta idea del tema de que salimos colectivamente de esta pandemia, no salimos en forma individual, ¿no? Y con una perspectiva de mañana, con una perspectiva de futuro, que me parece también una palabra que pone un poco un cierre más promisorio. Nélida. Sí, no, me sumo a lo que ustedes están comentando plenamente, pero también me hacía la pregunta, agregando a todo lo que ustedes ya comentaron, en dónde estábamos también, ¿no? Que creo que esto que él también destaca, ¿no? Esto de intentar dar respuestas que nos reubiquen. Y claro, fundamental esa serenidad, pero por otro lado también mirar eso que debemos dejar atrás, ¿no? De donde estábamos, ¿no? Como darnos esos tiempos para repensar. Y sí me parece también lo que dijo Nora también, como pensarlo desde los mismos docentes, del lugar educativo, ¿no? Me parece muy importante para poder acompañar ese lugar de serenidad. Vos sabés que me quedé pensando, ¿no? Porque finalmente en las mañanas nosotros terminamos generando hilvanes que van ligando un poco los distintos aspectos que un poco recortamos, pero también vamos tendiendo puentes. Y pensaba que me quedaba pensando un poco en esto que decían las maestras que entrevistaba Nélida, que era decían, bueno, los pibes están atrasados en el desarrollo del habla, ¿no? Me quedaba pensando en esto y me parecía que había que poner un poquito un ojo sobre esto, y acá empiezo a vincular un poquito con las miradas acerca de cómo nosotros nos posicionamos, nosotras nos posicionamos, niñas, adolescentes, adultos, tercera edad, cómo nos atraviesa y qué cosas nosotros como sujetos, de qué manera reaccionamos, ¿sí? Porque ¿por qué no reaccionaríamos, no? Sin pensar en psicopatologizar, que por eso estamos enfermando. Entonces, cuando hablamos del atraso del desarrollo del habla, yo ahí pondría un signo de pregunta y diría, o está aprendiendo a hablar en un contexto diferente al que han aprendido otras niñas en otras épocas, ¿no? Y habrá que ver entonces cómo se relanza o cómo se articula ese aprendizaje para este niño que, bueno, que tuvo que ver a muchos adultos con barbijo. O vaya uno a saber por dónde este niño entonces construye otros recursos. Tenemos mucho de no saber y creo que esa es parte de nuestro desafío, ¿no? Que si estamos también pensaba, si hay algo de angustia o incertidumbre o de miedo, la pregunta es ¿por qué no? ¿O no? O de tristeza. Habría que preguntarse ¿por qué no? ¿Estamos enfermos o estamos siendo sensibles, receptivos y estamos construyéndonos en relación con las novedades, ¿no? Porque si no caemos en una versión de un mecanismo un poco defensivo que es la negación, ¿no? Y ahí tenemos circulando alrededor nuestro a los negacionistas, ¿no? Y les negacionistas y pensando que aquí no pasa nada, más allá de poder evaluar eso políticamente, Lo estoy pensando desde el impacto a nivel de los sujetos, porque allí hay mucha gente que está a sí misma exponiéndose. Y este mecanismo de la negación, y también en algún momento Stolkiner dice, es un mecanismo más complejo, que es el mecanismo de la renegación. Sé que esto ocurre, pero lo aparto y actúo en un sentido que no toma en cuenta aquello que yo sé. ¿Sí? O sea, se muere la gente, yo no estoy atenta a eso, estoy saliendo a revolear el barbijo por la calle o a juntarme con un montón de gente, ¿no?
Y entonces, bueno, a esto me llevaba a pensar y bueno, y escuchando un poco también, tenemos por allí un audio de Beatriz Janín también, y otros pedazos, recortes de Stolkiner y Levin, que nos van a ayudar a pensar un poco sobre cómo tratar de mirarnos, tratando de construir alguna narrativa posible que nos sostenga, ¿sí? Ese es nuestro trabajo como sujetos, o sea, nos la pasamos narrándonos. Así nos armamos, así nos construimos, y esa narrativa es mucho más que individual, ¿no? Esa narrativa es social, es política, y ahí aparece algo como de la importante, que es la cuestión de la comunicación, ¿no? Cómo nos hemos ido siendo atravesados por la comunicación de esta pandemia, y con qué metáforas nos fuimos teniendo que acomodar, ¿no? Hablamos en algún momento todos del gran enemigo invisible, ¿no? O de la trinchera. Y entonces esto estaba homologado a una guerra. Y eso me parece que sumaba, y esto fue como bastante interesante en algún momento, cómo se empezó a deconstruir a raíz de los aportes de los expertos que empezaron a trabajar con los comunicadores, ¿no? Poder pensar esto que como otro evento distinto al de la guerra. Estamos viendo de qué se trata, pero al principio es un evento distinto al de la guerra. Si les parece bien, y por la hora que veo que es, vamos a los audios. Adelante. No es un lujo la comunicación, es un instrumento sanitario tan específico como una vacuna. Entonces, si las vacunas tardan, se demoran, mientras tanto, aprovechemos esta posibilidad y utilicemos esa herramienta. Nuestras narraciones sobre la pandemia, su impacto, y en particular sobre la salud mental, es muy de clase media. Todo el mundo construye narraciones sobre esto. Lo que puede ser es distintas narraciones, pero es bastante probable que en sectores que en este momento están terriblemente acuciados por cómo sobrevivir económicamente y cómo seguir manteniendo mínimamente la alimentación y un hábitat más o menos donde pueden estar en el invierno, no sea lo mismo que en un sector de clase media. Yo creo que en general todos hacemos una comunicación clase mediera de la pandemia. En nuestro país hay 4.000 más o menos barrios carenciados, en donde viven aproximadamente 5 millones de personas. Entonces, es cierto que desde la marginalidad, sin agua potable, sin cloaca, sin acceso a internet, la discusión de escuelas abiertas o cerradas se ve distinto. La discusión de cuánta gente puede estar en un ambiente ventilado cuando el problema en los barrios carenciados es el hacinamiento. Yo creo que para tener la medida y el discurso de todas esas realidades hay que trabajar conjuntamente con esas personas en la construcción del discurso. En los barrios. Hay que trabajar en los barrios, sí, hay que estar territorialmente. Atención primaria en salud mental, digamos. Exactamente. ¿Y en la Argentina eso cómo está? Y depende de las provincias, viste que este es un país federalizado excesivamente en salud. A mí me consta que en el conurbano bonaerense hay bastante trabajo territorial de distintos tipos, articulando distintos actores, desde organizaciones sociales, el gobierno, sectores religiosos que también trabajan, y que todos están ahí armando una red tratando de contener uno de los espacios más complicados en términos de posibilidad de sufrimiento integral frente a la pandemia de un sector de la población, incluyendo los niños. Me parece que es importantísimo tomar muy en cuenta a niñas, niños y adolescentes en este momento, porque efectivamente la están pasando muy mal. En realidad, a esta altura, sea quizás de los grupos etarios que más sufren, y también diferentes según las edades que van teniendo. Es decir, los niños muy pequeñitos que han vivido por ahí la mitad del tiempo de su vida en pandemia, están teniendo, digamos, una serie de manifestaciones que muchas veces se supone como manifestaciones patológicas, y en realidad son respuestas posibles frente a una situación que en sí es una situación totalmente atípica y de una incertidumbre absoluta. Lo mismo pasa con niños en edad escolar. Entonces empieza a aparecer el fantasma de
no atienden, ya sea en virtual o en presencial, no atienden en clase, se mueven mucho. En realidad, los niños están con otras cuestiones en su cabeza. Entonces, suponer que un niño se mueve mucho y no atiende en clase y entonces tiene un trastorno biológico, es desconocer esto que la pandemia nos está mostrando, que todos estamos por ahí teniendo conductas que son también atípicas, que son los modos en los que cada uno de nosotros resiste la situación de alguna manera. Es importante insistir en acompañar, escuchar y acompañar. Acompañar a los chicos y las chicas que puedan expresarse, que digan lo que tienen que decir, no asustarse por lo que dicen los chicos, dejar que los chicos hablen, que se expresen, que cuenten sus vivencias. Lo mismo hay que acompañar y escuchar a los adultos mayores. Aislamiento sanitario que no se convierta en aislamiento social o en aislamiento subjetivo. Durante años trabajé con niños, he trabajado con niños que habían atravesado situaciones de guerra. Terminaba la guerra, jugaban a la guerra. Y hacían los sonidos exactamente iguales, los sonidos al año cesó. O sea, insistiría en que los chicos, si se les da el espacio para elaborarlo, tienen mucha potencialidad para incorporar esto en su vida y esta generación va a quedar marcada con esto. Pero no necesariamente estaría todo el tiempo pensando en secuelas, enfermedades o cosas por el estilo. Que si los niños necesitan, sus pares necesitan otros, etcétera, es cierto que lo necesitan, pero más que nada necesitan que el espacio en el cual se está tramitando esto, los adultos que están tramitando esto, mantengan la serenidad y la capacidad de respuesta. Clarísimo, Nora, clarísimo. Muy claro, me parece interesante. Yo haría solo un comentario sobre lo que dice Beatriz Janín en una pequeña discrepancia, que es decir, si es el grupo etario, los niños, niñas, adolescentes que más está sufriendo. No sabemos. Sería para dejarlo como todo, como pregunta y en todo caso a mirar en los efectos, ¿no? Más adelante, ¿qué implicancias tuvo? Después, muy interesante lo que dice en relación a no patologizar estas respuestas, estas preguntas que los pibes hacen frente a las cuestiones que están atravesando, que claro, cómo no van a estar desatentos, que claro que no van a estar desatentos a lo que se les quiere enseñar, capaz que andan pensando en la muerte, en el no sé, los médicos, o vaya uno a saber a dónde andan, ¿no? Por eso... Yo creo que para los chicos no es un tiempo de pandemia, sino que es el tiempo de su infancia, ¿no? Y que para ellos no están viviendo una excepcionalidad, es su infancia, es así. Para nosotros es una excepcionalidad, ¿no? Sí, también pondría un signo de pregunta, es una perspectiva interesante porque no tienen otra infancia con la que comparar. Claro. Pero de todas maneras están rodeados de adultos que están atravesados por emociones muy intensas, mucho más intensas que en otras y muy epocales, ¿no? Uh-huh. Distintas tal vez a otros momentos.